Nico, pasé mi tirada de sigilo. Oh, Germán, si hablas, no tiene sentido el sigilo, lo arruinaste. Estamos una vez más aquí sin pantalla, muy orgullosos hoy día porque estamos haciendo el último capítulo de las guías de clases, Nico. En este video vamos a desarrollar en detalle todos los conceptos, mecánicas, ideas que están asociados a los pícaros en Dungeons & Dragons quinta edición. Y también daremos consejos de construcción de personaje y guías para que tú puedas crear el mejor pícaro posible. Dado que para los pícaros es muy importante esta mecánica, vamos a hablar también del sigilo. ¿Cierto? De la emboscada y de todo lo que es esencial para ser un buen pícaro, así como también de consejos de interpretación. Pueden también revisar nuestras otras guías de clase con consejos mecánicos, de creación y todo esto, y las reglas asociadas de todas las guías de clase, incluyendo por ejemplo el artífice. Así que aquí les dejamos las tarjetas para que ustedes puedan pinchar y ver las otras guías. Tenemos que terminar hablando de Los pícaros. El concepto del pícaro. Entonces, Germán, hablando ya un poco más en concreto, es un arquetipo de la fantasía, sobre todo de la fantasía después de la época medieval, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es más reciente, ¿no es cierto? Sí. Normalmente los pícaros porque tienden a ser personajes de apoyo, tienden a ser ayudantes de los protagonistas. Sí, pero ya no es así. Hoy en día nosotros encontramos mucho protagonismo en aquellos héroes que están basados en la astucia, en la maña, en la técnica. En la precisión. Exactamente. No en las fuerzas o en la virtuosidad por ser virtuoso, sino en algo más. Sí. Todo eso son los pícaros. Y porque eso siempre está asociado a una búsqueda de una perfección, de una precisión, de ir haciendo mejor las cosas. Tener habilidades, tener recursos, tener capacidades que otros no logran desarrollar. Y por lo mismo, tú como pícaro probablemente no se va a tratar de tener la herramienta adecuada, sino de la herramienta perfecta. No se trata de que tú puedas adaptarte a la situación, que probablemente también lo vas a hacer, sino que donde tú brillas es ahí donde eres simplemente el mejor. Y eso tiene que ver también con su estilo de combate. Uno busca la debilidad en el enemigo. El pícaro está pensando dónde voy a cortar la yugular. No está pensando cómo puedo entrar en sus defensas. Sí, así es. Y por lo mismo también tiene mucho de pensamiento lateral, ¿no? No se trata simplemente de, hey, ¿cómo supero esta armadura? Se trata de, Germán tiene un candelabro encima, ¿por qué no corto la cuerda y la dejo caer? Así es. El pensamiento lateral es una de las características básicas del pícaro. Y en ese sentido el pícaro también piensa con libertad. Y piensa que el mundo está a su disposición para que él pueda ir y tomarlo a como dé lugar, por los medios que sean necesarios. Son personajes muy libres. Y también tienden a ser un poco oportunistas, ¿no, Germán? Sí, un poco. Se trata mucho de esperar la oportunidad y también de nunca dejar pasar una oportunidad. Y de crear oportunidades. También. Y tienen otra forma de ver la sociedad también. Igual que ven el mundo, no se dejan intimidar por supuestos, por imposiciones. Están fuera de toda norma porque ellos simplemente son libres. Y Nico, ¿cuál crees tú que es la mecánica diferenciadora de los pícaros? La mecánica principal es indudablemente el ataque furtivo, Germán. ¿De qué se trata esto? Se trata de cómo tú llevas toda tu astucia al combate. Pues precisión, flexibilidad, velocidad, oportunidad, son todas palabras que te describen dentro y fuera del combate. Y tú trasladas estas características a tu estilo de lucha. Y eso hace que tú en una acción específica hagas una enorme cantidad de daño, si es que tú logras que se cumplan ciertas condiciones. Debes buscar siempre esta oportunidad y estar atento para así sacarte tu máximo potencial. Bien, Nico, entonces hablemos de las perspectivas mecánicas de esta clase. Sí, comenzando con ciertas generalidades, por ejemplo el dado de golpe es un D8, no hay mucho que decir, pues tu mecánica principalmente no va a ser resistir el daño, sino evitar el daño. Es como decir, tus puntos de golpe no importan hasta que sí importan. Hasta que sí importan, así es, Germán. Maneja las armas simples y todavía tiene un pequeño listado de armas marciales adicionales, como la ballesta en mano, muy temática, ¿no es cierto? Sí. Las espadas largas y cortas y los estoques. Y detengamos un momento en el estoque, Germán, porque el estoque hace un D8 de daño. La mayor cantidad de daño a tu disposición es un arma que es sutil. Entonces también la puedes combinar con tu destreza. Es por lejos la mejor opción que vas a tener para los pícaros. Las armaduras que pueden ocupar los pícaros son solamente las ligeras. Nada más, Nada ni siquiera más, los ni siquiera escudos.
Eso quiere decir que con la mejor armadura ligera en cuero tachonado tienes una clase de armadura de 12, fácilmente vas a maximizar destreza, podrías Sí. partir incluso con un más 4. Y fácilmente llevarlo al más 5, ¿no? Fácilmente llevarlo al más 5, entonces tú te vas a manejar en clase de armadura entre 15 y 17 a menos que tenga otros complementos mágicos. Si te gusta lo que estás viendo, por favor, suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita para que te lleguen notificaciones. Los pícaros son la única clase que está asociada tan icónicamente a un set de herramientas, ¿no, Germán? Que son las herramientas del ladrón, con las cuales tú eres competente. Mira, las herramientas nunca se asocian directamente a una característica dada. Por No. ejemplo, que siempre se use destreza o inteligencia o algo, sino que se van asociando según la naturaleza el chequeo que se está pidiendo. Así es. Y con las herramientas del ladrón uno abre cerraduras, desactiva trampas, Por ejemplo, boicotea mecanismos, tal vez rompa un vidrio con precisión. Son todas habilidades del ladrón. lime el eje de una carreta, puede hacer un montón de cosas asociadas a eso, pero que en caso de pedirse un chequeo, narrador va a pedir que uses tu competencia con las herramientas Sí. y ahí va a elegir la característica que más se asocie a la tirada que te está haciendo. Entonces, para abrir cerraduras, yo no ocupo juego de manos, Germán. No, no deberías ocupar juego de manos porque no es el juego de manos como la habilidad la que se asocia a la herramienta. Es más, ninguna herramienta está asociada ni es combinable No con es tiradas de combinable habilidad. con tiradas de habilidad. Y una vez que tienes las herramientas, tienes que escoger 4 habilidades, lo que convierte a los pícaros en uno de los personajes más habilidosos del juego. Indudablemente. Y eligen entre un amplio espectro, porque son acrobacias, atletismo, engaño, perspicacia, persuasión, percepción, intimidación, investigación, interpretación. Me estoy quedando sin aire. Juego de manos y sigilo. Es un enorme abanico de posibilidades y tú tienes 4 para escoger. Y bueno, normalmente los pícaros tienden a escoger sigilo como una de las principales, ¿no? Sí. Eso es por su forma de jugar, necesitan combinarlo con emboscadas, necesitan no ser vistos, necesitan operar de forma discreta, ¿no? Así es, Germán, porque el sigilo es muy importante para una de las tiradas principales que hacemos, que es al ocupar la acción esconderse. Ahora, no es solamente importante para los pícaros, pero No. vamos a profundizar en este video. También los monjes, exploradores y bardos tienen acceso a la habilidad de sigilo y dejamos las tarjetas arriba para que las puedan revisar. Para poder escondernos necesitamos que la criatura no nos pueda ver, ni saber dónde estamos por otros medios. Tenemos que entonces bloquear su línea de visión, además de tener que guardar silencio, por ejemplo. Normalmente, nuestra tirada de sigilo para escondernos va a ser contra la percepción pasiva de quien nos podría detectar. Así es. La vasta mayoría de combatientes en una pelea están atentos al combate y por eso es que ellos tienen esta tirada automática que es su percepción pasiva. Ahora, cuando hay un personaje que te está buscando dentro del campo de batalla, ocupa algún tipo de acción o acción adicional o acción legendaria, como lo hacen algunos de los oponentes, para buscar específicamente a alguien y en ese caso hace un chequeo de percepción activa, sumando su D20 a su bono. Si tú tienes éxito en tu tirada de sigilo, no vas a ser percibido por tus oponentes. Recordemos que en general cualquier oponente que no te esté percibiendo puede ser atacado con ventaja. Y además cuando trate de atacarte a ti va a tener desventaja en sus tiradas. Estando en sigilo, tu movimiento se va a reducir a la mitad. Sí. O vas a revelar la posición por la que tú estás pasando si es que ocupas tu cantidad de movimiento normal. Además, la acción de escondernos nos permite preparar emboscadas, ¿no? Pues Sí, para eso se hace. para eso se hace. Un enemigo que no nos espera en el combate tiene la condición de sorprendido. Eventualmente podría ser todo un bando, pero se ve en realidad caso a caso si es que tienen o no la condición de sorprendido. La condición cesa cuando el individuo toma una acción. Primera acción. No puede tomar reacciones hasta el momento de tomar una acción. Atacar o conjurar dentro de una condición escondida revela tu posición automáticamente. No basta con que el ataque o el conjuro tenga éxito, sino que simplemente el hecho de hacerlo va a revelar tu posición. Pero siempre entendamos, para poder esconderte tienes que poder bloquear la línea de visión de alguna manera. También es importante entender que la única condición de luminosidad que nos va a permitir escondernos es la oscuridad total. Porque en todas las otras no está interrumpida la línea de visión. Incluso la oscuridad ligera, que da desventaja en las tiradas de percepción, va a ser imposible esconderse directamente en campo abierto.
Pero si yo tengo otra forma de esconderme dentro de esta oscuridad ligera, mis enemigos de quienes yo me estoy escondiendo van a tener desventaja en sus tiradas de percepción. Esto se traduce en un -5 en las tiradas de percepción pasiva. Los narradores pueden ir calibrando qué escenarios dan las posibilidades para esconderse y cuáles no. Y con eso abren el tipo de estrategias que se pueden ocupar con frecuencia en sus mesas. Por ejemplo, no permitir que una persona simplemente doble una esquina o se esconda detrás de una hoja de una puerta para esconderse. Sí, eso interrumpe la línea de visión, pero no es suficiente para poder esconderme. Nosotros entendemos de que quien está tratando de percibir a la persona escondida no puede ni siquiera saber dónde está. Así es. Por esa razón, aunque el libro no es explícito, nosotros recomendamos que las condiciones de esconderse se fijen muy claramente y que tengan que ver con que de verdad se te pierde el rastro de la persona que se está escondiendo. Los narradores deben calibrar bien cuáles condiciones dentro de sus escenarios permiten que un personaje pueda esconderse. Sí, y en el fondo esto se trata de establecer con qué frecuencia en tu mesa va a permitir estrategias que se pueden implementar para bloquear la línea de visión, para esconderme propiamente tal. Y no solamente bloquear la línea de visión, porque si un personaje se esconde en un lugar donde está evidentemente, yo consideraría que eso no es una condición suficiente para estar escondido. Ah, como esconderme detrás de la hoja de la puerta. O detrás de un pilar, claramente estás detrás del pilar. Sí. Entonces son situaciones que los narradores con sus grupos deberían ir coordinando bien porque las reglas no son del todo claras en eso. Porque dicen básicamente bloquear línea de visión. Y nosotros creemos que eso no es la condición suficiente. Y continuemos ya con las perspectivas mecánicas de la clase, ¿no? Sus tiradas de salvación son destreza e inteligencia. Buenas tiradas de salvación. Muy buenas y muy asociadas a la flexibilidad física y al pensamiento lateral. A nivel 1 tiene excelentes rasgos, ¿no es cierto? 1 es pericia. Enorme. Eso te hace experto en 2 habilidades que tú escojas. ¿Qué quiere decir eso? Una habilidad y mi herramienta de ladrón. Eso quiere decir que tú, para esas 2 elecciones que tú tomes, vas a duplicar tu bono de competencia. Ganaremos también un idioma secreto, llamado que jerga de ladrones, que también O canto de ladrones o germanía. por ejemplo, Que lo manejan todos los pícaros. Y solamente los pícaros. que más que ser un idioma propiamente tal, es la habilidad de esconder mensajes secretos dentro de conversaciones que aparentemente son inocentes o inofensivas. Son también un sistema de códigos y de señales que ocupan estos forajidos. Por ejemplo, la marca en un letrero que significa que este edificio es un piso seguro donde yo puedo pasar la noche, o el color de un poste que significa que esto es territorio de un gremio de ladrones específico. Yo podría estar también escribiendo una carta y dentro de la carta esconder alguna información que sea relevante y que solamente otro pícaro podría descifrar. Y ahora también a nivel 1 vamos a hablar de la mecánica principal, que es el ataque furtivo, que es un ataque que causa mucho más daño que el que solamente causa el arma, si es que se cumplen ciertas condiciones. Solamente una vez por turno voy a tener mi ataque furtivo. Ahora, si yo además ocupo mi reacción en, por ejemplo, un ataque de oportunidad, que no es durante mi turno, yo puedo tener un segundo ataque furtivo. Vamos a mencionar también el combate con 2 armas, ¿no es cierto? Uno tiene un ataque, o puede tener ataques adicionales si es que tomó otras clases, con el arma principal. Con el arma adicional tiene otro ataque. Eso es un combo que ocupan bastante frecuentemente los pícaros. No porque puedan hacer un ataque furtivo en cualquiera de los 2, sino que si es que el ataque falla, todavía pueden hacer el ataque furtivo con la otra arma. Para eso tenemos que estar ocupando un arma que sea o a distancia o sutil. Vale decir, algunas armas limitadas. Eso no quiere decir que tengas que estar ocupando tu bono de destreza para hacer el ataque en sí. Por eso hay algunos ejemplos donde, por ejemplo, con una espada corta, que es sutil, uno podría estar ocupando la fuerza y aún así aplicar el ataque furtivo. Exactamente. Tenemos que tener ventaja en nuestra tirada de ataque o un aliado o una casilla 5 pies de nuestro blanco. Esto aplica igual para las armas de distancia, o sea, si yo estoy con un arco de distancia y estoy disparándole a una pareja, un aliado y un enemigo, voy a tener el ataque furtivo contra este enemigo. Mucha gente asocia la regla opcional de flanqueo o piensan que siempre tienen ventaja con sus ataques furtivos. No, siempre que yo tenga ventaja voy a tener mi ataque furtivo, si no lo he ocupado en mi turno, pero esto no significa que todos mis ataques furtivos tienen ventaja de por sí. ¿Y qué significa mi ataque furtivo? Significa daño adicional, que parte en un D6 pero va aumentando a medida que subimos de nivel, sumando un D6 en cada nivel impar. Eso significa que un pícaro nivel 3 hará 2 D6 de ataque furtivo
de daño en un ataque furtivo y uno de nivel 11 hará 6 de 6, Germán. Este daño se aplica al daño del arma. Vale decir que si es que uno además obtiene un crítico, son dados que se duplican. Exactamente. A nivel 2 también ya tenemos nuestra acción astuta, que nos permite utilizar nuestra acción adicional para las acciones de correr, destrabarse o esconderse. Eso es muy potente, pero a veces tiene un problema de sinergia con el hecho de estar con dos armas, por Sí. ejemplo. Porque vas a ocupar tu segunda arma para hacer un ataque, o sea, tu acción adicional para hacer otro ataque con la segunda arma, en vez de estar corriendo, destrabarte o esconderte durante el combate. Al siguiente nivel, a nivel 3, elegiremos nuestro subtipo llamado arquetipo de pícaro en el caso de los pícaros. Y lo vamos a ver más tarde. A nivel 4 tenemos que elegir si es que vamos a subir alguna dote o si es que vamos a incrementar nuestras características. Lo más probable es que siempre maximicemos destreza, de todas maneras. Y cuando lleguemos al máximo, pensemos en dote u otras características. A nivel 5, esto es muy potente, obtenemos esquiva asombrosa, Genial. que es una habilidad en la cual cuando nos atacan, nosotros podemos ocupar nuestra reacción automáticamente para reducir el daño que nos causan a la mitad. Y que tú puedas ver el efecto, importante. Tienes que poder ver el efecto para que esto se aplique. A nivel 7 obtendremos la habilidad de evasión para evitar determinados efectos dañinos, luego aseguraremos tiradas de habilidades, sentir criaturas invisibles, salvaciones mentales, son todas características que ganan a niveles superiores los pícaros. A nivel 6 no lo mencionamos, pero ganas 2 pericias más. Germán, dime, ¿qué función de personaje cumple el pícaro? Bueno, claramente donde más destaca es en la función de exploración, cualquiera sea esta, porque tiene capacidades para detectar trampas, abrir cerraduras, explorar, puede moverse sigilosamente y hacer un reconocimiento. Es ilimitado en exploración. También en combate realizaremos una enorme cantidad de daño gracias a nuestro ataque furtivo. Tenemos una estrategia y algunas habilidades muy sinérgicas con apoyar y ayudar en el combate a otros personajes y ser ayudados, porque el ataque furtivo se activa cuando tengo un aliado peleando contra el mismo blanco. Sí. También tendremos una gran cantidad de movilidad en el campo de batalla. Vamos a estar donde necesitamos estar. Y potencialmente puede ser un excelente rostro con ese tremendo acervo y experticia en la habilidad que podemos llegar a tener. Con esto estamos cerrando las perspectivas mecánicas y Nico, hablemos de la creación de personaje. Sí, yo creo que los pícaros son fáciles de crear, no tomas muchas decisiones más allá de tu subtipo y en realidad qué característica es bastante fácil. Prioricemos destreza, no hay mucho más que ver. También son bastante fáciles de jugar, ¿no es cierto? Porque te tienes que aprender las reglas comunes del juego, que la mayoría de las clases igual van a aprender cómo destrabarse, correr, y no vas a tener ninguna habilidad que dependa de la gestión o el uso de recursos limitados. Eso también es bastante potente porque siempre tus condiciones y tus habilidades siempre van a estar disponibles para ti. Se trata más que nada de buscar cuándo nosotros podemos activar nuestro ataque furtivo. Y en general también es bastante fácil de interpretar, porque son personajes muy arquetípicos, Sí. tienen ganchos con la trama bastante fáciles y tienen habilidades con las cuales uno ya está entrando en una historia. Y ya hablando de creación propiamente tal, en cuanto a características, indudablemente destreza es la característica que le tenemos que dar prioridad, está relacionado con nuestra clase de armadura, con nuestra iniciativa, con nuestras habilidades principales y nuestra capacidad de hacer daño. Pero también tenemos que considerar qué rol secundario queremos jugar y con eso tomar una decisión dentro de las características mentales. Por ejemplo, nosotros que podríamos buscar ser más bien un detective, un investigador, priorizar inteligencia. Nosotros podríamos tratar de ser muy sagaces, estar muy atentos, muy intuitivos y priorizar sabiduría. O podríamos tratar de caer muy bien, tener facilidad de trato o ser muy buenos engañadores y priorizar carisma. Además, tenemos que considerar que algunos subtipos dependen de una de estas características secundarias. Por ejemplo, la inteligencia para los bribones arcanos, la sabiduría para los inquisidores y el carisma para los espadachines. La constitución, que si bien siempre es importante para todas las clases, en este caso parece no ser una de las prioridades primarias. Porque como dijimos antes, los puntos de golpe no importan hasta que importan. Normalmente tú vas a preferir formas de evitar el daño, estando ubicado en lugares más protegidos y teniendo muy buenas habilidades evasivas del daño, y no tanto tener que resistir a través de la cantidad de puntos de golpe. Fuerza, ¿cuál es tu opinión respecto a la fuerza, Germán? Se va a la basura. Y bueno, Nico, ¿qué te parecen las razas ideales para jugar pícaro? Los elfos en todas sus variantes son excelentes pícaros. ¿Por qué?
por una competencia con percepción, con visión en la oscuridad, con nuestro linaje esférico, pero el por más sobre dos a todo destreza. el más 2 a destreza. Y ahí los subtipos son claros, ¿no es cierto? El alto elfos que ganan algunos trucos, tenemos una inteligencia, muy útiles, sobre todo si uno quiere jugar bribones arcanos o mentes maestras. El elfo de los bosques te da un +1 a la sabiduría, que ya combina bien con nuestra competencia con percepción que nos dan los elfos en común, y te da acceso al arco largo. Mucho movimiento, pero por sobre todo la posibilidad de escondernos solamente en un lugar ligeramente oscuro, si es que además hay algunas condiciones de la naturaleza como nieve, niebla, por ejemplo, que nos ayudan a escondernos. Que bloqueen la línea de visión. No, que dificulten la línea de visión. En este caso. Los elfos oscuros ganan su +1 en carisma, lo que es bastante para estos pícaros más bien rostro. Tienen mejor visión en la oscuridad, lo que para los pícaros es muy importante. Y tienen magia bastante interesante y sinérgica con las situaciones en las que se han encontrado los pícaros normalmente, destacando sobre todo este hechizo de oscuridad. Los medianos también son muy buenas opciones en ambas variantes por su +2 a su destreza y los atributos de valiente y afortunado. Sí. Pero destaca muchísimo el piel ligero, no por su +1 a carisma, que también es bueno, sino por su habilidad de poder esconderse detrás de una criatura cuyo tamaño sea una categoría más grande que tú. Recordemos que los medianos son categoría pequeña y, por ejemplo, los humanos o incluso los enanos son categoría mediana. Eso hace que los elfos silvanos y estos medianos piel ligeros sean los pícaros que más se benefician de esta habilidad racial de esconderse. Los medianos sí tienen una limitante importante, que no tienen visión en la oscuridad. Y los pícaros muchas veces van a estar en condiciones pobres de luminosidad. Los gnomos de los bosques nos dan +1 a la destreza, +2 a la inteligencia, con un truco de ilusión menor que es excelente. Y al igual que los medianos, son de categoría pequeña, excelentes bribones arcanos, y estos sí tienen visión en la oscuridad. Los humanos variantes también pegan muy bien para los pícaros porque tienen los 2 puntitos que pueden poner donde quieran, pero principalmente pueden tomar alguna dote, donde alerta, duelista, centinela pueden ser excelentes. Hablemos ya entonces de trasfondo, Germán. ¿Cuál te gusta? Mira, yo creo que el primero que es muy sinérgico es el charlatán, porque por un lado tiene engaño, juego humano, habilidades muy importantes para los ladrones, pero tienen también este alter ego, ¿no es cierto? Que para un pícaro es muy potente. Y tienen los kits de disfraz y de falsificación, a los cuales de otra manera los pícaros tampoco tendrían acceso y pueden ser muy útiles. Los huérfanos también son excelentes opciones. Juego de mano, sigilo, son habilidades que están hechas para un pícaro clásico, y si bien herramientas de ladrones son redundantes, lo útiles para disfrazarse no lo son. Además que tus rasgos son secretos en la ciudad, que son enormes para una campaña urbana. Además es muy arquetípico, ¿no es cierto? No tuve padres, crecí en las calles, aprendí a robar, me convertí en pícaro. Tenemos por otro lado el artesano gremial, que es cuando uno quiere jugar un pícaro dentro de la sociedad respetable, ¿no es cierto? Tiene muy buenas habilidades sociales como perspicacia y también persuasión. Las herramientas de artesano son muy útiles, también muy temáticas para jugar uno de estos personajes que buscan la perfección con sus habilidades, y un idioma nunca está mal. Podría ser un pícaro pensado para hacer un buen rostro. El animador también es un excelente rostro, nos da acrobacias e interpretación, pero también nos da útiles de disfraces y un tipo de instrumento musical. Si quieres jugar a un artista que tienes habilidades específicas o un lobo con piel de oveja, el animador, muy recomendado. ¿Qué te parece a ti el criminal? El criminal me parece que es una gran opción en cuanto a temática, pero nada más. Es totalmente redundante en sus características. Con el pícaro. Bueno, con esto estamos cerrando todas las perspectivas mecánicas y pasemos a los subtipos de la clase. Comencemos entonces con el primer arquetipo de pícaro, que es ladrón. A pesar del nombre, no tienes ninguna capacidad que te invite al crimen, a robar. Potencia habilidades que son propias del pícaro, podrás ocupar tus acciones de astuta para manipular objetos durante el combate, y a niveles superiores ganas movilidad escalando y en sigilo. Asesino. Se enfoca en una capacidad específica dentro del combate de hacer aún más daño cuando se producen estas situaciones de emboscada, donde la víctima está sorprendida. Además ganas útiles de disfraz y de envenenador. Cuando, en términos mecánicos, cuando una víctima aún no ha realizado su turno y no está atento a que tú podrías atacarlo, obtendrás automáticamente ventaja en el ataque, y con eso ataque furtivo, Nico. Además, estos golpes, cuando impactan, serán automáticamente críticos, haciendo 1 tonelada de daño, literalmente. Porque el ataque furtivo suma todos sus dados y esos dados además se duplican.
Es casi como que el daño del estoque o del arco que estás ocupando para asesinar No es nada. irrelevante. Así es, con posterioridad además obtendrás mayores pericias, podrás crear falsas identidades, incluso imitando la forma de hablar y de escribir de tu objetivo. Tienes que tomarte un tiempo, como una semana de Sí. preparación para hacer este personaje, ¿no es cierto? Que vas a suplantar de alguna manera. El embaucador arcano, por otra parte, combinas tus talentos picarescos con habilidades arcanas, con lo cual podrás lanzar hechizos basados en inteligencia y en una progresión de lanzador terciario, con una capacidad mejorada del truco mano de mago, y a medida que ganes experiencias podrás realizar emboscadas mágicas, embaucar con mayor facilidad e incluso robar hechizos a tu oponente. Es a muy alto nivel, pero es tremenda habilidad. A mí me encanta esa idea del embaucador arcano que con su conjuro, con su truco, mano de mago, puede estar haciendo todas las cosas que hacen los pícaros, pero a distancia. Exactamente. Luego tenemos un subtipo que a mí me encanta, que es el espadachín, o swashbuckler en inglés. Así es. Es un personaje que está orientado hacia el combate uno a uno, es un duelista, es el combatiente capa y espada. Por un lado suma su carisma a la iniciativa y por otro lado siempre puede sumar su ataque furtivo si es que se encuentra en un duelo, cuando se encuentra en un combate uno a uno. Donde tu enemigo no tiene aliados. Y también está la situación en la cual tú golpeas con tus ataques y si tienes éxito, tú te vas a poder mover sin generar ataques de oportunidad, lo que es como destrabarse gracias a haber tenido éxito en el combate. A niveles más altos también vas a poder distraer a tus oponentes usando tu habilidad de persuasión y darle desventaja a la puta. A niveles más altos también vas a poder distraer a tu oponente usando tu habilidad de persuasión y con eso darle desventaja en los ataques contra ti, entre otros beneficios más. El inquisitivo es un detective con capacidad de leer perfectamente tu entorno. Con este subtipo podrás ocupar tu acción adicional para lanzar una tirada de percepción y descubrir criaturas ocultas o una de inteligencia para descubrir pistas en general. Además de poder hacer una tirada de perspicacia para ganar ataque furtivo contra un enemigo. Esto significa que tú lees el momento exacto para atacar. No necesitas de nada más que tu propia perspicacia para poder tener oportunidad de un ataque directamente a la yugular, por ejemplo. Posteriormente vamos a estar mucho más atentos a nuestro entorno y va a ser imposible engañarte. El subtipo de la mente maestra es un subtipo que potencia el potencial táctico de un combate con tus aliados, ¿no es cierto? A través de la coordinación y la planificación. Yo creo que está pensado para un personaje villano, pero cuando los PJs también lo toman es muy interesante. Porque gana una enorme cantidad de competencias. Podría ocupar como una acción adicional la acción de ayuda, pero no estando a una casilla de distancia, sino que a 6 casillas, 30 pies puede estar ayudando. Que refleja esta capacidad de coordinación con tus aliados. Posteriormente puedes estudiar a tus enemigos aprendiendo características de los mismos que tú vas a traducir a prediccionar los ataques de los enemigos contra otras criaturas. El batidor sería un subtipo que está pensado como una especie de explorador sin magia, ¿no? Como pasándonos a la otra clase, ¿no es cierto? Vamos a dejar aquí la tarjeta para que ustedes vean cómo la magia aplica en esa clase. Ganas no solo competencia, sino que pericia con las habilidades de supervivencia y naturaleza. Wow. Puedes alejarte de los combates con tus enemigos con tu reacción. Si terminaron en melee, yo me alejo de ellos y posteriormente vamos a ganar mayor movimiento, ventaja en las tiradas de iniciativa, incluso daremos ventaja en todos los ataques después de mi primer ataque contra una criatura, como si yo los marcara de cierta manera. Y tenemos también del Resurgir del Dragón, para el cual dejamos la tarjeta acá arriba, el Rebelde, que es un arquetipo de pícaro que está jugando a ser un guerrillero subversivo. Tiene buenas habilidades de combate, por ejemplo, que siempre que tú te encuentres escondido en tu primer ataque a distancia, no vas a revelar la posición automáticamente. Puedes mantenerte escondido. Y otras ventajas en la tirada de esconderse con objetos pequeños que tú quieras ocultar de la vista de otras personas o armas ligeras. Y posteriormente vas a tener algunas habilidades alquímicas que te van a permitir crear sustancias inflamables, también llamados cóctel Molotov, y te harás competente con las tiradas de salvación de sabiduría, entre otros beneficios. Y ahora estamos llegando al segmento de interpretación, donde nosotros nos hacemos preguntas para poder sacarle todo el potencial que tiene un pícaro. Como por ejemplo, ¿cómo encontraste tus talentos? ¿Cómo los desarrollaste? ¿Cómo perfeccionaste estas habilidades? Claro, porque estas habilidades están a un nivel superior. Entonces, ¿tuviste algún maestro? ¿Tuviste algún mentor? ¿O realmente tuviste que desarrollarlo
y tenías un talento que te permitió sobrevivir, y si no, te hubieses muerto en las calles, en las pruebas que te iban poniendo. Sí, porque ¿con qué propósito cultivamos estos talentos? Uno no nace sabiendo ocupar ganzúas. Nosotros tuvimos una elección consciente, tal vez obligada por las condiciones, pero consciente de desarrollar estas habilidades. Y ahí hay que preguntarse también si es que tus habilidades se usan para el crimen, están relacionadas con un origen criminal. O existe alguna organización criminal a la cual tú incluso puedes llegar a pertenecer. Y criminal no solamente en el sentido como de ladrones, un gremio asesino, sino que también una célula subversiva terrorista. ¿Cómo era la ley y tu relación en el lugar donde te criaste? Tal vez tú pertenecías al gremio de ladrones simplemente porque la ley era injusta, o tú sabes todas estas habilidades porque tú eras un policía que necesitaba entrar en la mente criminal para aprender criminales. Y ahí hay que entender, o hay que decidir cómo va a ver la sociedad este tipo de personas como tú, los que hacen las cosas que haces tú, los que saben hacer las cosas como tú, y los que se asocian con gente como tú. ¿Para qué utilizas tus capacidades? Son preguntas de tu fuero interno que tienes que hacer sí o sí. ¿Cuál es tu propósito al salir de aventuras? Claramente, tal vez no más beneficioso, pero sí más seguro es quedarte en tu ciudad robando, pero no, tú decides salir, entrar a calabozos llenos de trampas o entrar a la guarida de un lich. Tú tomas esa decisión con algún propósito. ¿Cuál es tu propósito? Y eso puede estar asociado a algún tipo de código de valores. Es muy interesante jugar un pícaro con algún tipo de código personal que va orientando sus acciones. Sí, y también tenemos que hacernos preguntas ya un poco de nuestro sabor, de nuestra estética, por decirlo de alguna manera, cómo nos vemos en el combate, evitamos el combate a toda costa y solo hacemos daño cuando es seguro, tal vez nos enfrascamos en una danza hermosa pero letal, o eres simplemente un oportunista que nunca estamos en la primera línea y cuando vemos ese agujero en la armadura aprovechamos la oportunidad. O lo contrario, eres un matón sediento de sangre. Resuelta esta pregunta, Germán, hablemos de perfiles, por ejemplo, el amoral. El que solo busca dinero, ventaja personal, el que no respeta ni reglas ni lealtades. De cierta forma el pícaro cliché, ¿no? Sí, un estereotipo bastante trillado, ¿no? Es como a mí no me importa nada, yo siempre voy a ir por mi beneficio. Y ese es uno de los principales problemas que podría generar. Pero primero hablemos del arrepentido. Es aquel personaje que entró en la vida criminal, pero está buscando salir del mal camino. También tenemos que hablar de el que tiene talentos inusuales, ¿no? El que busca desafíos para poner a prueba estos talentos inusuales. También está como el huérfano, el que tuvo una vida de carencias, de penurias, ¿no es cierto? No tiene que ser el huérfano, puede haber sido una persona muy pobre, el mayor de 3 hermanos que lo tuvo que criar, pero está buscando justicia y está buscando corregir un mal en el mundo. Y por último, el cleptómano, el que no quiere robar, pero el que lo tiene que hacer igual, tal vez con un teje más cómico. Y sin embargo, este perfil, sobre todo, junto con el primero, tienen una especie de advertencia, ¿no? Sí. Nada de esto te permite ser irrespetuoso con tus compañeros. Ellos deben sentirse seguros al jugar contigo. Nada justifica que no seas leal, que mientas, que robes o que traiciones a tus compañeros durante el juego de rol. Esto se soluciona muchas veces, por ejemplo, teniendo este código: nunca perjudicarás a tus mejores amigos. Por ejemplo. Es como tú tienes algunos compañeros, quizás antes de la aventura, con los cuales tienes una lealtad inquebrantable. Porque en el fondo nadie quiere jugar con una persona desagradable que le genere inseguridad. Y con esto ya queremos ir haciendo algunas conclusiones para esta clase. Sí, los pícaros son fáciles de crear, también son fáciles de jugar, son excelentes opciones para aprender a jugar Dungeons & Dragons. Ahora hay que alejarnos rápidamente del prejuicio de que deben ser ladrones o asesinos o criminales, porque sería la costumbre o incluso el nombre de algunos de esos subtipos. Mentir, traicionar, generar problemas es una pésima costumbre de algunos jugadores que a veces incluso llegan a argumentar como que es lo que mi personaje haría. No, tú como jugador decides lo que hace tu personaje, no hay más discusión. Son una clase muy entretenida, con muchas combinaciones posibles en creación y también cada uno de tus turnos va a estar cargado de opciones. Puedes hacer muchas cosas como pícaro. Nico, con esto terminamos la guía de clase de las 13 clases del Dungeons & Dragons. Déjanos abajo un comentario con tu historia favorita de pícaros, por ejemplo, pero también otras sugerencias de otras series de videos que ustedes quieran ver. Por favor, no olviden suscribirse al canal, pinchar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de nuestros videos. Dejarnos un like y revisar nuestros otros videos como La Forja de Aventureros. ¿Qué pícaro te gustaría ver? Y también revisa estos otros videos del canal, por ejemplo, cómo iniciarse en el juego de Dungeons & Dragons. Nos vemos de nuevo, sin pantalla.